Aquel día no quería aparecer en ninguna foto, ni al principio ni al final. Solo quería presenciar la boda de mi hijo, desde lejos, en silencio, con el corazón apretado, pero presente. Me arreglé con esmero, me puse la ropa más decente que tenía y fui. La ceremonia sería en el patio de mi propia casa, la misma casa donde lo crié sola, después de que su padre murió una tarde sin previo aviso. Pero allí, en medio de la fiesta, la mujer que él eligió como esposa se volvió hacia mí y dijo en voz alta: «Señora, ¿puede salir del encuadre? Vas a arruinar las fotos». Y allí, delante de todos, me expulsó de mi propia historia, como si nunca hubiera existido. Respiré hondo, caminé hasta la mesa principal y dejé un sobre encima. Dentro estaba la escritura de la casa, ya vendida, ya firmada, y ni mi hijo ni ella lo sabían. Cuando se dieron cuenta, yo ya me iba. Me llamo Antonia, tengo 72 años, nací, crecí y envejecí en la misma casa. Esa casa, un lugar sencillo, con piso de cemento pulido, ventanas que crujen, un porche pequeño y una cerca de madera torcida. Pero fue allí donde viví todo lo que tenía para vivir. Allí crié a Rafael. Le di de comer con cuchara de aluminio, curé sus fiebres con paños húmedos, lo consolé cuando se cayó de la bicicleta. Trabajé toda la vida como empleada doméstica para pagar todo sola: escuela, cuadernos, uniforme, consultas médicas, antibióticos, la merienda para las excursiones. Nunca dejé que faltara nada y nunca pedí nada a cambio. Solo quería verlo prosperar. Rafael era un buen chico. Ayudaba en casa, cuidaba las cosas, era respetuoso. Decía que cuando creciera cuidaría de mí como yo lo cuidé, y yo le creía. Cuando cumplió 18, empezó a trabajar en una tienda de repuestos. Luego consiguió un empleo en una empresa de transporte y alquiló un cuarto en la ciudad. Aún así, venía todos los fines de semana a verme. Decía que no podía estar lejos. Me traía pan dulce, arreglaba el reloj de pared que siempre se paraba y se reía con las historias del vecindario. Pensé que eso duraría para siempre, pero las visitas disminuyeron cuando conoció a Marta, la chica que hoy es su esposa. La primera vez que pisó mi casa, sentí que algo no encajaba. Entró mirando todo de arriba abajo, hizo una mueca de disgusto con el sofá. Preguntó si el olor a leña era siempre así. Criticó la puerta de la cocina y dijo que el lugar parecía un escenario de película antigua. Me quedé callada, pero en mi interior lo entendí todo ese día. Ella miraba a Rafael como si lo hubieran criado en un lugar sucio, y a mí como si fuera una extra que no quería en el reparto. Con el tiempo, ella empezó a controlarlo todo. Comenzó a opinar sobre cada cosa que él hacía, y él, que antes tenía opinión propia, empezó a repetir lo que ella decía. Cuando anunció que se casaría, forcé una sonrisa. Dijo que quería hacer la ceremonia en el patio de la casa, que era simbólico, que allí todo había comenzado, y yo, ingenua, lo encontré bonito. Pensé que estaba recordando sus raíces. No entendí que solo era conveniencia. La casa era grande, el espacio estaba allí, no necesitaban pagar un salón. Fui yo quien lavó el suelo del patio. Fui yo quien pintó la pared de la entrada. Gasté lo que tenía y lo que no tenía para dejar el lugar presentable. Pedí ayuda a mi hermana para arreglar el cantero de flores. Lavé cortinas, limpié ventanas. Pasé días haciendo listas de cosas que ni siquiera me pidieron. Hice todo para que ese lugar pareciera nuevo. Aunque sabía que a Marta no le gustaba nada de allí. Ella vino 4 veces antes de la fiesta. En todas dio órdenes. Mandó arrancar el arbusto de boldo de la esquina, tirar los maceteros antiguos, cubrir el tendedero con una tela blanca. Dijo que la boda tenía que parecer moderna, elegante, que no quería que los invitados se sintieran en un lugar de gente sencilla. El día de la boda me levanté temprano. Me puse el vestido azul que solo usaba en bautizos. Me recogí el cabello con el broche que mi madre me regaló cuando cumplí 50. Me puse talco en el cuello, perfume detrás de las orejas y salí al patio. Me senté en un rincón, sin llamar la atención. Las mesas estaban cubiertas con manteles claros, las sillas alineadas, las flores por todas partes, pero no había una silla para mí. Pregunté a una de las chicas de la decoración dónde podía sentarme. Me dijo que todos los lugares estaban reservados y ninguno tenía mi nombre. Me quedé de pie, en un rincón, apoyada cerca de la cerca. Vi cuando Rafael entró. Estaba guapo, con ropa clara, el cabello peinado. Me vio, pero solo asintió con la cabeza. Marta entró después. Cuando pasó por mi lado, giró la cara. Respiré hondo. Me quedé allí, parada, solo observando. Hasta que, en medio de la ceremonia, ella miró a la fotógrafa y dijo en voz alta: «Sáquenla de ahí, va
arruinar las fotos, y señaló hacia mí. Nadie se movió, todos se quedaron sin reacción. Pero yo sí me moví. Caminé hasta la mesa principal, abrí mi bolso, saqué el sobre y lo dejé sobre el mantel. Dije una sola frase: Clara, esta casa ya no es de ustedes. Y me fui. Salí caminando despacio, aunque las piernas me temblaban. Atravesé la puerta principal y seguí por la calle, escuchando solo mis pasos. Nadie me llamó, nadie corrió tras de mí, ni mi hijo, ni nadie de la familia. Marta se quedó inmóvil, pálida como su vestido. Rafael, con la cabeza baja, no esperaba aplausos ni disculpas, pero tampoco esperaba algo diferente. Esa gente nunca me vio como parte del plan. Solo era útil hasta que el último ladrillo de la casa estuviera en su lugar. Y ahora que la casa ya no era de ellos, yo tampoco servía. Fui directo a la casa de mi sobrina, que vivía a pocas calles. Ella ya sabía lo que ibas a hacer ese día. Me ayudó con los papeles, con el notario, con el banco. Nunca me cuestionó. Solo dijo: tía, si es lo que quieres, tienes mi apoyo. Y me dio un abrazo fuerte, de esos que se sienten en el pecho. En su casa, me quité los zapatos, me senté en el sofá y estuve en silencio un rato. Ella me trajo un vaso de agua y preguntó si quería descansar allí. Dije que sí. Al final de la tarde, me llevó a la terminal de autobuses. Ya lo teníamos todo planeado. Compré un pasaje para una ciudad pequeña, donde vive una amiga de la infancia que me escribió hace unos meses. Me dijo que tenía un cuarto disponible, que podía quedarme allí hasta decidir qué hacer con mi vida. No era lujo, no era una promesa. Era solo una mano tendida, algo raro de encontrar hoy en día. Durante el viaje miré por la ventana. La carretera pasaba despacio. Los árboles, las cercas, los postes, todo iba quedando atrás. Pensaba en Rafael, en qué estaría diciendo en ese momento. ¿Se habría dado cuenta de lo que perdió? ¿Habría entendido lo que Marta hizo? ¿O seguiría creyendo que yo era el problema? Lo más probable era que, en ese instante, estuvieran tratando de limpiar la imagen de la fiesta, acomodando las sillas, explicando a los invitados por qué la madre del novio se fue así. Pero yo ya no estaba allí para escuchar excusas armadas. Lo que tenía que decir, lo dije, y en silencio. Llegué a mi destino ya de noche. La ciudad era pequeña, silenciosa, y el aire parecía más ligero. Me recibió doña Marley, mi amiga. Me abrazó fuerte, me llevó al cuarto en la parte trasera de la casa y dijo que allí podía descansar sin prisa. Había una cama sencilla, un armario pequeño y una silla contra la pared. Era todo lo que necesitaba en ese momento. Dormí como no dormía en años, sin ruido de discusiones, sin puertas que se cierran de golpe, sin alguien pidiéndome que salga de la sala durante la telenovela. Era solo yo y el silencio verdadero. En los días siguientes, ayudé como pude. Lavaba algo de ropa, barría el patio, ayudaba en la huerta. No era mucho, pero me hacía sentir viva. Doña Marley tenía una vida sencilla, pero llena de dignidad. Vendía pasteles, hacía ganchillo para afuera, atendía a las vecinas que venían a tomarse la presión o a pedir ayuda con recetas médicas. Era el tipo de mujer que Marta jamás entendería, y precisamente por eso sabía que estaba en el lugar correcto. Un día, mientras colgaba unos paños en el tendedero, doña Marley me llamó y dijo que habían llamado por teléfono. Era Rafael. Ella contestó porque yo estaba en el patio. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que quería entender qué había pasado. Escuché todo desde lejos. Me quedé callada, esperando. Ella me pasó el teléfono y se alejó. Lo puse en mi oído y esperé a que hablara. Empezó diciendo que estaba perdido con todo, que no entendía por qué hice lo que hice. Preguntó por qué no le conté nada antes. Dijo que Marta estaba desesperada, que no sabían qué hacer ahora que estaban sin casa. Lo dejé terminar y respondí. Con calma, le dije que sí le conté, pero que no quiso escuchar. Le conté cada vez que me dejaron de lado, cada vez que Marta me mandó salir de la sala, del patio, de la cocina. Le conté cuando vi mis cosas siendo sacadas de mi cuarto para dar espacio a las visitas, cuando empecé a comer sola en la parte trasera, lejos de la mesa puesta. Le conté cuando vi que mi nombre no estaba ni en la lista de invitados de mi propia casa, pero él pensaba que yo exageraba, que me quejaba demasiado. Se quedó callado al otro lado, y después de un rato dijo que no sabía que yo me sentía así, que quería que las cosas fueran diferentes. Pero ya era tarde, porque ahora no había nada a lo que volver. No vendí la casa por venganza. La vendí para sobrevivir, porque me di cuenta de que quedarme allí era solo prolongar la humillación.
y ya había tragado demasiado en la vida como para seguir aceptándolo en nombre de la familia. Después de eso, colgó. No me insultó, no me suplicó, solo colgó. Y entendí que en ese momento se dio cuenta. Comprendió que perdió algo que ningún dinero devuelve y que esta vez no podía mandarme salir de la foto porque la imagen que quedaría ahora era la suya, solo, con la mujer a su lado, sin casa, sin excusas y con la verdad en la mano. Después de la llamada de Rafael, no volví a tener noticias suyas, ni una carta, ni un recado, ni un mensaje dejado con alguien. Sabía dónde estaba, conocía el teléfono de doña Marlí. Si realmente quisiera resolver algo, habría hecho más que una llamada rápida. Pero su silencio solo confirmó lo que ya sabía. La casa no era lo que le dolía, era el orgullo, era la exposición, era la vergüenza de saber que todos lo vieron callado, sin valor para defenderme frente a los invitados. Pasé los meses siguientes sin esperar más nada, ni de él ni de nadie. No era tristeza, era costumbre. Cuando pasas toda una vida resolviendo las cosas sola, empiezas a entender que no puedes contar con quien no quiere quedarse. Me quedé más tiempo con doña Marlí de lo que imaginé. Me encariñé con la rutina de allí, ayudaba en la feria, cuidaba de las gallinas, organizaba la ropa donada que ella entregaba a las vecinas. Nunca me sentí inútil. Era como si me hubieran rescatado de un rincón oscuro, donde ya ni siquiera me veía a mí misma. Pero el tiempo fue pasando, y con él llegó la idea de empezar de nuevo. No como quien olvida todo, sino como quien elige vivir otra cosa. Vendí algunos objetos que había llevado conmigo. Compré telas, hilos y agujas. Empecé a coser. Primero unos paños de cocina, luego delantales. Lo hice todo con calma, con esmero. Doña Marlí me ayudó a poner una mesita cerca de la puerta. Y allí, sin hacer ruido, empecé a vender mis bordados. La gente del barrio pasaba, elogiaba, compraba, recomendaba. Cuando me di cuenta, tenía pedidos para toda la semana. Fue allí donde entendí que aún había tiempo para hacer algo solo mío. No era grande, no era dinero de sobra, pero era mío y no dependía de nadie más. Los días se volvieron más ligeros. Me levantaba temprano, ayudaba en la casa con ella, preparaba las piezas que iba a vender y atendía a quien llegaba. Gente sencilla pero buena, gente que preguntaba si necesitaba algo, que traía un pastel, que ofrecía llevarme en coche, lo opuesto a lo que había vivido los últimos años. Nadie allí quería moldearme, silenciarme o esconderme. Era solo una mujer mayor que sabía coser y contaba buenas historias mientras preparaba café. Pero un día, mientras ordenaba unas bolsas en la puerta, vi un coche detenerse al otro lado de la calle. Era un coche negro, grande. Se quedó parado un rato. Luego, la puerta se abrió y de él bajó Rafael. El corazón se me aceleró, pero no me moví. Me quedé donde estaba. Él cruzó la calle despacio. Se paró frente a mí. Estaba más delgado, con los ojos hundidos, como quien no duerme bien desde hace días. Dijo que necesitaba hablar. Lo miré y le dije que si era por la casa, ya no valía la pena. Respondió que no era por eso. Lo invité a entrar. Doña Marlí estaba en la parte trasera, cuidando las plantas. Él se sentó a la mesa de la cocina. Miró a su alrededor. Dijo que no imaginaba que estuviera viviendo así, que parecía otra persona. Respondí que era la misma, solo que ahora sin peso en la espalda. Él bajó la cabeza. Contó que Marta se había ido, que, después de la boda, muchas cosas salieron a la luz, que ella estaba con otro hombre desde hacía meses, que solo aceptó casarse por la casa, que quería estabilidad y cuando la perdió, también perdió el interés. Dijo que la familia de ella se puso en su contra, que los amigos desaparecieron y que, al final, entendió lo que quise decir aquel día. Nos quedamos en silencio un rato. Luego me preguntó si lo perdonaba. Dije que perdonar no era olvidar, que recordaba todo, la forma en que me trataron, las palabras, las miradas, pero que ya no cargaba con eso. Sin embargo, eso no significaba que todo volvería a ser como antes. Él dijo que entendía, que solo quería que supiera que ahora veía todo con otros ojos, que me admiraba por haber tenido el valor, por haber hecho lo que nadie esperaba. Después de eso, se fue. No pidió dinero, ni ayuda, ni una oportunidad. Solo dejó un sobre. Dijo que era suyo y que tal vez podría ayudarme. Cuando lo abrí, era una foto de él conmigo, cuando era niño, sentado en mi regazo, sonriendo. En la parte trasera, una frase escrita con su letra. Perdón por olvidar quién sostuvo mi vida entera. Guardé la foto, no como un recuerdo bonito, sino como una advertencia.
para no volver a olvidarme de mí. En los días siguientes, volví a mi rutina. Seguí cosiendo, cuidando la casa, ayudando a Marley. Pero algo había cambiado. Sabía que, esta vez, no necesitaba probar nada a nadie. Ni a Rafael, ni a la vecina, ni a su familia. La casa fue mía hasta el último segundo. La decisión fue mía. Y las consecuencias también. No huí. Solo salí de escena cuando me di cuenta de que intentaban borrar mi presencia. Y lo hice de la manera más clara posible. En pie, con la cabeza en alto, sin gritar, sin suplicar. Porque hay momentos en que la respuesta más fuerte no es el escándalo. Es el silencio. Es el acto. Es el sobre dejado en la mesa. Es salir sin mirar atrás. Y dejar que el vacío que queda revele quién realmente sostenía todo aquello. Después de que Rafael se fue, me quedé mirando por unos minutos el lugar donde había pasado su coche. No por nostalgia, sino para recordarme que realmente estuvo allí. No me sentí aliviada ni dolida. Solo seguí en silencio, porque ahora sabía que él había entendido. No necesitaba que me dijera nada más. La vida ya me había enseñado a no esperar explicaciones de quien tarda tanto en darse cuenta de lo que causó. Volví a entrar y seguí con lo que estaba haciendo antes. Era un día como cualquier otro, y no iba a ser una visita rápida lo que lo cambiaría. Doña Marley preguntó si estaba todo bien. Dije que sí. No insistió. Teníamos esa forma de entendernos sin hacer drama. Sabía que ella estaba allí si necesitaba hablar, pero en ese momento solo quería seguir el día como estaba. Ya había gastado demasiados años intentando arreglar cosas con gente que nunca se preocupó. Ahora solo quería cuidar de lo que realmente tenía sentido. A la semana siguiente, recibí la visita de una vecina de la ciudad donde vivía antes. Era una señora llamada Zuleide. Estaba en la casa de su hija, que vivía cerca, y aprovechó para buscarme. Dijo que se había enterado de todo, que hablaron sobre la boda, sobre la venta de la casa y hasta sobre mi mudanza repentina. No me sorprendió. Las malas noticias corren rápido, especialmente cuando involucran a gente que cree que tiene derecho a juzgar. Ella contó que muchas personas del vecindario no entendían qué había pasado. Decían que actué por rabia, que fui demasiado dura, que no debía haber hecho lo que hice en medio de la ceremonia. Escuché todo en silencio. Cuando terminó, solo dije una cosa. Nadie allí vivió lo que yo viví. Nadie escuchó las humillaciones. Nadie estuvo de pie en un rincón del patio mientras era tratada como un estorbo. Si alguien pensó que mi actitud fue exagerada, es porque nunca pasó por lo que yo pasé. Ella se quedó callada unos segundos. Luego asintió con la cabeza y dijo que ahora entendía, y pidió disculpas, no por ella, sino por todas las veces que se quedó callada viendo las cosas pasar y fingió no darse cuenta. Después de que se fue, sentí una paz extraña, no porque ella hubiera venido así a hablar, sino porque me di cuenta de que ya no necesitaba justificarme. Las personas pueden pensar lo que quieran. Lo que importa es lo que viví y lo que soporté. Y nadie más que yo sabe cuánto dolió ser ignorada en mi propia casa. No fue un acto de rabia. Fue un acto de defensa. Vender la casa y salir de allí fue la única manera de proteger lo poco que aún me quedaba de dignidad. Con el tiempo fui recibiendo otras visitas similares. Mujeres mayores, algunas que conocía de vista, otras que solo sabían mi nombre por rumores. Todas venían con la misma expresión en el rostro, primero de curiosidad, luego de respeto. Decían que hice lo que muchas quisieron hacer, pero no tuvieron valor. Contaban historias parecidas, hablaban de hijos ingratos, de nueras que las trataban como empleadas, de casas donde ya no eran bienvenidas. No decía mucho, solo escuchaba, y percibía, en cada una de ellas, el mismo peso que un día yo cargué. Era como si todas hubiéramos recorrido el mismo camino, pero en silencio. No quise convertirme en ejemplo de nada. Nunca hice nada para destacar. Lo que hice fue por mí. Pero, de alguna manera, esa actitud acabó dando valor a otras para verse a sí mismas también. Y eso me dio una fuerza que no esperaba volver a sentir. No era alegría, era firmeza. Saber que hice lo correcto, incluso siendo criticada, señalada, llamada ingrata por mi propia familia. Una de las mujeres que me buscó se llamaba Dora Lise. La habían echado de la casa de su hijo cuando la nuera quedó embarazada. Dijeron que iba a molestar, que ya no había espacio. Fue a vivir a un cuarto prestado por un vecino. Estuvo allí 3 años, hasta que logró alquilar una habitación en la parte trasera de una tienda. Vino a preguntarme cómo había conseguido vender la casa a mi nombre
sin avisar a nadie. Le expliqué que, por más que amemos a los hijos, la casa solo es de ellos después de que morimos, si así lo decidimos. Mientras estamos vivos, tenemos derecho a elegir qué hacer, y nadie está obligado a entregar todo sin respeto. Ella se fue diciendo que volvería al notario la semana siguiente. Esas conversaciones se fueron repitiendo, y con eso fui entendiendo que no estaba sola. La diferencia era que yo hice algo. No me quedé esperando un cambio. No lloré escondida por años. Tuve miedo, sí, pero hice lo que necesitaba hacerse. Y hoy, viendo las cosas desde afuera, sé que no fue un impulso, fue una necesidad. Si me hubiera quedado, habría sido borrada poco a poco. No de forma escandalosa, sino en el día a día. Habría perdido mi cuarto, mi espacio, mi presencia, hasta convertirme en una sombra en la casa que yo misma levanté, ladrillo a ladrillo. Nunca volví a hablar con Rafael después de la última vez. No intentó de nuevo, ni mandó recados. Supe, por una vecina, que volvió a la casa de su suegra por un tiempo. Luego fue a vivir de alquiler a una ciudad vecina. Dicen que encontró otro trabajo, que está más callado, más serio, y que no habla mucho sobre la boda. Ni sobre mí. No le deseé mal, pero tampoco le deseé bien. Él tiene su vida ahora, y yo tengo la mía. Y aunque la sangre diga que somos madre e hijo, hay cosas que rompen más profundo que eso. El respeto, por ejemplo. Cuando se acabó, se llevó todo lo que quedaba. Y así seguí, con los pies en la tierra y el corazón limpio, sin necesitar mirar atrás ni pedir permiso para existir, porque ahora, finalmente, había elegido dónde estar. Ha pasado un año desde la boda de Rafael. A veces parece que fue en otro tiempo, en otra vida. La casa donde todo ocurrió ya no me pertenece, pero aún recuerdo cada detalle de ella. Recuerdo cómo yo misma elegí las tejas, las ventanas que insistí en cambiar para que entrara más luz, el grifo de la cocina que siempre goteaba y que nadie quiso arreglar porque decían que era una tontería mía. Ahora, alguien que no sé quién es, debe estar durmiendo en los cuartos donde soñé, cocinando en la estufa donde tantas veces me empujaron a un lado. Y aún así, ya no me duele. Solo lo observo desde la distancia. La vida con doña Marley siguió en orden. No es una vida de lujo, pero es una vida honesta, tranquila, respetuosa. Nadie me trata como un peso. Nadie me interrumpe a mitad de una frase. Nadie me mira como si hubiera superado mi tiempo. Si estoy callada, me respetan. Si quiero hablar, me escuchan. Eso para mí es más valioso que cualquier título de propiedad o regalo caro. Con el tiempo, uno entiende que lo que parece poco es lo que más importa al final. El otro día me invitaron a dar una pequeña clase de costura para un grupo de mujeres más jóvenes. La vecina que organizó el encuentro dijo que muchas querían aprender para tener sus propios ingresos. Acepté el convite, no porque me crea importante, sino porque sé que cualquier camino comienza con alguien tendiendo la mano. Llegué con mi bolsa de hilos y telas, me senté en una silla sencilla y empecé a mostrar los puntos. Una de ellas preguntó cómo aprendí y, por primera vez, conté resumidamente mi historia. Dije que tuve que aprender porque era lo único que nadie podía quitarme. Una de ellas se quedó en silencio y luego dijo: «Usted tiene una fuerza que no parece». No respondí, porque quien vivió como yo viví aprende que la fuerza no se muestra con palabras, se muestra con elecciones. Al mes siguiente volví al notario de la ciudad para resolver unos documentos. Entregué los papeles en el mostrador y, mientras esperaba, vi a una chica sentada en un rincón con un niño en brazos. Estaba llorando bajito. La empleada me dijo que la habían echado de la casa de su suegra y que el marido se había ido a trabajar lejos. Intentaba probar que tenía derecho a volver a la casa de la familia hasta encontrar un lugar donde vivir. La miré y reconocí esa mirada perdida. Era la misma que yo tenía cuando me di cuenta de que no tenía dónde quedarme. Me acerqué, me senté a su lado y pregunté si quería hablar. Dijo que no conocía a nadie allí. Respondí que ahora me conocía a mí. No hablé mucho, no prometí nada. Solo escuché y dejé claro que no estaba sola. Le di mi contacto, indiqué a doña Marley que conocía gente que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles. Ella agradeció, con los ojos bajos. Salió de allí como si hubiera respirado un poco mejor, y yo volví a casa sabiendo que, incluso sin querer, estaba siendo un apoyo. No porque sea especial, sino porque nadie debería estar solo cuando más lo necesita. Y yo sabía bien que era eso. En los días que vinieron, empecé a escribir los nombres de las mujeres que me buscaban. No era una lista con intención de formar un grupo ni nada por el estilo. Era solo una forma de recordar que cada una tenía su historia
su peso, su motivo. Una trabajaba en la feria y no la dejaban sentarse en la sala de su nuera. Otra fue impedida de ver a su nieto después de que su hijo se casó. Una tercera dormía en un colchón viejo detrás del garaje porque su cuarto se convirtió en el vestidor de la esposa de su hijo. Ninguna gritó, ninguna hizo escándalo. Todas se callaron por años, como yo me callé. Y cuando la voz salió, nadie quiso escuchar. Por eso tuve la certeza de que no me arrepentía de nada. Lo que hice en esa boda no fue exagerado. Fue el resultado de todo lo que me empujaron por dentro, hasta que no cupo más. Nadie allí se preguntó por qué una madre vendería su propia casa el día de la boda de su hijo. Todos solo pensaron en el impacto, en la osadía, en la falta de educación. Pero nadie pensó en el dolor, en el rechazo, en el empujón diario que me sacaba de mi propia casa sin que nadie usara las manos. El peor abandono no es cuando te echan, es cuando te hacen sentir invisible hasta que tú misma te olvidas de que estás allí. Doña Marlí seguía firme, y verla allí todos los días, con el mismo aire tranquilo, con ese café hecho en la estufa antigua, me hacía recordar que aún había personas que no habían perdido la delicadeza. Ella no preguntaba demasiado, pero lo notaba todo. Un día me entregó un paquete sencillo. Era un paño de cocina con mi nombre bordado. Dijo que era para recordarme que allí no era una invitada. Yo vivía allí. Eso me emocionó sin necesidad de derramar una lágrima, porque después de una vida entera siendo apartada, alguien me dio un espacio con mi nombre. Esa misma semana recibí una carta de Rafael, escrita a mano. Dentro del sobre había pocas líneas. Decía que estaba trabajando en otro estado, que aún pensaba en mí todos los días y que quería agradecerme por lo que hice, que solo después de todo entendió cuánto me hirió con su silencio. Pidió disculpas una vez más, pero no pidió volver ni reempezar. Solo escribió: si algún día quieres hablar, estaré esperando, pero solo si quieres. Guardé la carta, no porque pretenda responder, sino porque mostró que, finalmente, él entendió. Y así siguió el tiempo, sin grandes cambios, sin promesas, pero con un paso a la vez hacia un tipo de vida que nunca imaginé que viviría después de los 60. Una vida en la que no era un peso, una vida en la que nadie me mandaba salir de la sala, una vida donde tenía nombre, voz y respeto. Y todo eso lo conquisté sola, sin gritar, sin pedir, solo diciendo no en el momento justo y yéndome cuando nadie lo esperaba. Pasaron algunos meses más después de las cartas, y aunque no esperaba nada más, seguí recibiendo algunas visitas inesperadas. Una tarde tocaron el portón con cierta prisa. Era una mujer que nunca había visto. Traía un sobre pequeño en las manos y parecía nerviosa. Pregunté si podía ayudarla. Dijo que no me tomaría mucho tiempo, que solo quería entregar eso e irse. Me extendió el sobre, agradeció rápido y se fue. Esperé a que doblara la esquina antes de abrirlo. Dentro había una fotografía antigua. En ella, yo aparecía sosteniendo a Rafael, aún pequeño. A mi lado estaba mi esposo, sonriendo. En la parte trasera de la foto, un mensaje escrito con letras temblorosas. Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer. Gracias. No había firma, pero por la caligrafía sospeché que era de una vecina antigua. Tal vez alguien que presenció muchas cosas en silencio, como tantas otras mujeres que vi a lo largo de la vida. Guardé la foto sin decir nada. Esa imagen decía mucho más que cualquier discurso. Cada día entendía mejor la diferencia entre estar sola y ser dejada de lado. Hoy yo elegía con quién quería hablar. Yo decidía quién podía entrar en mi casa. Esa sensación de caminar libre en mi propio espacio no tenía precio. Cuando alguien me visitaba, era por elección, no por obligación. Y eso lo cambiaba todo. Ya no me preocupaba parecer simpática para quienes solo querían usarme como apoyo. Aprendí a reconocer a la gente que solo se acerca cuando necesita algo. Doña Marlí notaba que estaba más segura. A veces decía que parecía más firme, que mis palabras salían con más claridad. No lo notaba en el día a día, pero tal vez era cierto. La convivencia con ella me ayudaba mucho. Ella nunca se metía en mis asuntos, y yo también respetaba los suyos. Cada una tenía su espacio, y eso hacía que la casa fuera un lugar ligero. Nos ayudábamos sin ahogarnos. Eso para mí era nuevo, porque en la casa de mi hijo cada paso mío era vigilado, cada frase era corregida, cada respiración era motivo de una mirada torcida.
Un domingo, mientras tomábamos café en el patio, doña Marley comentó que el periódico local estaba buscando historias de mujeres de la ciudad para un reportaje especial. Dijo que pensó en mí, pero solo lo mencionó. No insistió. Agradecí, pero dije que no quería contar nada. No por vergüenza, sino porque creía que ya había dicho suficiente. Todo lo que necesitaba decir, lo dije el día de la boda de mi hijo, frente a todos. Y allí estaba el mensaje más claro que podía dar. No había más que explicar. Con el tiempo, empecé a recibir notas discretas dejadas por debajo de la puerta. Algunas con frases cortas, otras con agradecimientos. Todas de mujeres que habían oído hablar de mi actitud. Decían que se sentían representadas, que finalmente entendieron que no necesitaban aceptar todo en silencio, que también estaban intentando salir de lugares donde no eran respetadas. Las leía con atención, las guardaba en una caja sencilla y seguía en silencio. No las mostraba a nadie. Eso era mío. Era una forma de recordar que no fui la única en pasar por lo que pasé y que salir de donde te lastiman puede ser, sí, el comienzo de una nueva vida. Una mañana nublada, mientras cosía en el porche, escuché voces en la calle. Eran dos mujeres conversando. Una decía que su suegra era insoportable, que quería controlarlo todo. La otra preguntó si ya había intentado hablar. Ella respondió que sí, pero que era como hablar con una pared. Y entonces dijo algo que me hizo prestar más atención. Creo que un día tendré que hacer como aquella señora de la boda, salir antes de que me borren por completo. La otra asintió con la cabeza. Ninguna de las dos sabía que yo estaba allí, escuchando, y yo tampoco dije nada. Volví a casa despacio. Me senté en la silla del porche y me quedé callada. Allí me di cuenta de que, incluso sin planearlo, había dejado un rastro. No como quien busca aplausos, sino como quien caminó en un suelo tan duro que terminó marcándolo. No cambié el mundo, pero cambié el mío, y eso fue suficiente. Con el paso de los días, fui notando que, incluso sin salir mucho de casa, mi presencia era percibida por mucha gente. A veces, alguna mujer tocaba el portón diciendo que quería encargar un paño, pero se notaba que el paño era solo una excusa. La mayoría quería hablar. Se sentaban en la silla de enfrente, ponían el bolso en el regazo y comenzaban a contar sobre su vida. Hablaban de hijos ingratos, nueras frías, maridos que nunca preguntaron si estaban bien. Yo escuchaba todo en silencio. No me metía, no daba consejos, solo dejaba que hablaran. Y cuando terminaban, agradecían como si hubiera resuelto algo. Pero yo no resolvía nada, solo escuchaba. Y eso, a veces, ya era más de lo que mucha gente recibía. Una mujer llamada Husara vino a verme. Dijo que conocía mi historia de lejos, que era de la ciudad vecina. Contó que tenía un hijo único y vivía con él y su nuera. Dijo que se sentía un estorbo en su propia casa, que la nuera se aseguraba de mostrarle que no era bienvenida y que el hijo siempre estaba del lado de la esposa, como si la madre fuera solo una obligación molesta. Habló con los ojos bajos, como quien ya se acostumbró a ser ignorado. Al final de la conversación, dijo que soñaba con salir de allí, pero que no tenía valor. No le dije qué hacer, solo le dije que, cuando el valor no llega solo, a veces nace del cansancio, y que nadie merece pasar los últimos años de su vida sintiéndose un peso. Yusara me agradeció y se fue. 2 semanas después, mandó una carta. Dijo que logró alquilar una habitación en la parte trasera de la casa de una conocida y se mudó. Estaba durmiendo mejor, comiendo con más gusto y hasta había vuelto a bordar. Leí eso y sonreí sola. No porque yo hice algo, sino porque ella entendió que merecía más, y eso ya bastaba. Una mañana, doña Marley me llamó al porche. Dijo que necesitaba contarme algo. Pensé que era algo serio, pero era solo una propuesta. Una señora del barrio había comentado con ella sobre la idea de reunir a algunas mujeres para compartir experiencias, hablar y vender lo que sabían hacer. Dije que no quería participar en ningún grupo. No me gustaba la exposición, ni que la gente preguntara más de lo debido. Doña Marley respetó mi decisión. Dijo que solo lo mencionó porque pensó que podría interesarme. Agradecí, pero mantuve mi postura. Ya había caminado demasiado con gente que hablaba bonito delante de los demás y hería por la espalda. Seguí cosiendo mis paños, recibiendo gente en el portón y caminando por la plaza cuando el sol bajaba. La vida estaba sencilla, pero era mía. Había aprendido a elegir lo que merecía quedarse, y eso incluía el silencio también. A veces, la paz venía de no necesitar responder a nadie, de hacer solo lo necesario, de no explicarme más. Después de una vida intentando agradar a todos, ahora elegía a quien quería escuchar.
recibí otra carta de Ana Clara. Esta vez habló de que se había reencontrado con su madre, después de años separadas. Contó que ahora vivían juntas, compartiendo el alquiler y las tareas. Dijo que, por primera vez, estaba siendo tratada con cariño en su propia casa, que se sorprendía con eso, porque había desaprendido a ser bien tratada. También dijo que, al ver cómo su madre actuaba con ella, empezó a entender cómo me sentía cuando ella misma me trataba mal. La carta era larga, pero sincera. La guardé con cuidado. No respondí, pero pensé que tal vez, al fin, ella estaba entendiendo qué significa el respeto. Algunas personas del barrio comenzaron a llamarme la señora de la boda. Al principio me parecía extraño, pero luego me acostumbré. Al menos no era un apodo ofensivo. Y, de alguna manera, parecía que se convertía en un recordatorio. Los niños más pequeños no sabían qué era, pero preguntaban a sus padres y ellos explicaban, no con burla ni con exageración, sino como quien cuenta algo que pasó y quedó, y yo dejaba que eso siguiera. No quería borrar nada. Eso formaba parte de mi vida, y ocultarlo sería como fingir que nunca tuve que salir de ese lugar. Un día, mientras limpiaba la entrada, un joven se acercó. Tendría unos 20 años. Dijo que era hijo de una mujer que me conocía. Contó que creció escuchando a su madre decir que nunca dejaría que sus hijos la trataran como una extraña en su propia casa. Dijo que ella usaba mi historia como ejemplo, que siempre decía, no voy a esperar llegar al punto de esa señora, o me respetan ahora, o cada uno vivirá a su manera. El joven lo dijo con respeto. Dijo que entendía a su madre, que ahora, siendo adulto, veía que ella solo quería ser escuchada, y que ahora él intentaba hacer eso. Agradeció y se fue. Me quedé pensando que tal vez el dolor que cargué se convirtió en una especie de alerta para otras familias, y si eso evitó que alguien pasara por lo que yo pasé, entonces ya valió la pena. En otro atardecer vi a una señora parada en la acera. Miraba mi casa como si esperara algo. Me acerqué despacio y pregunté si necesitaba ayuda. Ella sonrió, algo incómoda, y dijo que solo quería ver de cerca el lugar donde vivía. Dijo que ya había oído hablar tanto, que parecía conocerme aunque nunca había venido. La dejé entrar. Le mostré el porche, los paños, el patio. Dijo que se sentía extrañamente bien allí y que, si yo aceptaba, le gustaría visitarme más veces. Dije que podía venir cuando quisiera, siempre que viniera con respeto, y ella prometió que sí. La casa fue tomando un aire más vivo, no porque hubiera mucha gente entrando y saliendo, sino porque quienes venían dejaban algo bueno. Conversaciones sinceras, silencios cómodos, intercambios justos, nada de miradas de juicio, nada de frases cortantes, solo presencia. Y eso, después de tanto tiempo siendo tratada como un peso, era casi un regalo. Empecé a notar que el tiempo pasaba de otra manera, no más como una cuenta de dolor, como antes. Ahora solo pasaba, no marcaba los días, esperando que algo cambiara. El cambio ya había llegado cuando decidí levantarme de esa silla en la boda. Después de eso, todo siguió a un ritmo diferente, no más corriendo detrás de aceptación, no más intentando encajar donde no cabía. Algunos días eran más tranquilos, otros, aparecía alguien en el portón queriendo saber si aún hacía bordados. A veces, venían solo para preguntar si podían hablar un poco. Nunca cobré nada por eso. Escuchar era algo que aprendí a la fuerza. Cuando vives años siendo interrumpida o ignorada, empiezas a entender el valor de una conversación en la que nadie te apura. Un señor llamado Eliseu vino a buscarme. Dijo que su esposa había fallecido hacía 5 años y desde entonces no conseguía hablar bien con nadie. Sus hijos vivían lejos y solo aparecían en fechas especiales. La casa estaba siempre silenciosa y dijo que sentía vergüenza de contar a alguien que hablaba con las paredes solo para no olvidar el sonido de su propia voz. Se quedó sentado allí, en el banco del porche, unos 40 minutos. Habló de cuando era joven, de cuando conoció a su esposa, de los viajes que hicieron en autobús, de las peleas que terminaban en pastel de maíz y de la soledad que llegó después de que ella se fue. Cuando terminó, dijo que no sabía por qué estaba contando todo eso. Respondí que tal vez solo necesitaba que alguien estuviera allí, y eso bastaba. Agradeció y dijo que volvería otro día. Y volvió. Una vez por semana venía, hablaba un poco y se iba. Era un intercambio sin obligación, sin compromiso. Solo dos viejos que habían vivido demasiado y ahora entendían que escuchar también es una forma de existir. Las vecinas empezaron a notar que mi casa tenía un aire diferente. No era bonita ni nueva,
pero era un lugar donde la gente se sentía bien. Una dijo que allí parecía que nadie era juzgado, que se podía sentar, quedarse en silencio o llorar sin necesidad de explicarse. Escuché eso y no respondí nada, pero por dentro entendí que, incluso sin planearlo, mi casa se había convertido en un refugio para gente cansada. Una mañana me sorprendió. Ana Clara vino a visitarme. No avisó, no mandó carta antes, solo apareció. Abrí el portón y vi ese rostro conocido, pero más delgado, más pálido, con las manos apretadas una contra la otra. Dijo que no esperaba nada, que solo quería mirarme a los ojos. Contó que había pasado los últimos meses pensando en todo lo que me dijo, todo lo que dejó de hacer y que sentía vergüenza. No pidió perdón. Dijo que sabía que no tenía ese derecho. Solo pidió agradecerme, porque fue mi actitud aquel día la que abrió un agujero en sus certezas. Contó que siempre creyó que estaba protegiendo a su marido, cuando en realidad estaba repitiendo lo que aprendió en casa, que el hombre siempre tiene razón, que la madre tiene que aceptar en silencio, que la suegra tiene que saber su lugar. Dijo que solo entendió que eso estaba mal cuando volvió a vivir con su propia madre, después de tantos años separadas. Dijo que lloró sola muchas noches al recordar cómo me trató, y que ahora solo quería que supiera que reconocía su error. La dejé hablar todo. Cuando terminó, le ofrecí un vaso de agua. Nos sentamos en el porche y estuvimos allí, sin decir nada más por unos minutos. Luego se levantó, me abrazó con fuerza y se fue. No pidió volver. No preguntó si podía visitarme de nuevo. Solo agradeció y partió. Y fue mejor así. No pasó mucho tiempo y empecé a notar que mi historia se había convertido en una especie de alerta para otras mujeres. Ya no era raro escuchar a alguien decir: no quiero pasar por lo que pasó esa señora. Algunas lo decían con respeto, otras con miedo, pero todas entendían que no hice un escándalo, no cerré puertas de golpe, no llamé la atención, solo me levanté y me fui. Y eso fue lo que más marcó. Un día, doña Marley me dijo que una joven del barrio estaba sufriendo con su marido. Dijo que el chico gritaba, empujaba cosas y que la muchacha ya no sabía qué hacer. Preguntó si podía traerla a mi casa. Dije que sí, siempre que viniera con ganas de salir de eso. Y vino. Se sentó en el suelo del porche, apoyó la cabeza en las rodillas y lloró durante casi una hora. Me quedé allí, sosteniendo la orilla del paño que estaba bordando, sin interrumpir. Cuando logró hablar, dijo que tenía miedo de irse, miedo de lo que dirían, miedo de lo que diría su madre, miedo de estar sola. No prometí nada, solo dije que seguir donde estaba ya no era una opción y que si quería cambiar, podía empezar despacio, con un paso, con una maleta pequeña, con un pedido de ayuda a la persona correcta. Al día siguiente no apareció, ni al otro, pero una semana después mandó un papel. Me fui. Gracias por mostrarme que se puede vivir sin miedo. Ese atardecer me senté en la silla de la entrada y miré el cielo, que ya oscurecía. La calle estaba tranquila, no pasaban coches, no había vecinos en la acera, solo el sonido de las ramas en el viento. Y yo allí, no como antes, no como la mujer que esperaba que su hijo llamara o que la nuera pidiera disculpas. Estaba allí como quien entiende que ahora la vida tiene otro peso y que, incluso sin pedirlo, terminé siendo parte de muchas otras vidas, solo por haberme negado a ser tratada como nada. La última vez que fui al centro de la ciudad, tuve que tomar 2 autobuses. Ya no era común que saliera tanto, pero necesitaba resolver algo en el notario. La chica que me atendió dijo que mi nombre aún estaba vinculado a la antigua dirección, la de la casa que Rafael y Ana Clara habían tomado como suya. Pedí que lo actualizaran. Ella miró el papel, me miró a mí, preguntó si era solo eso. Dije que sí, solo quería ver mi nombre limpio de aquello. Salí de allí con una copia en el bolso y una sensación de alivio que no venía con palabras. En la vuelta, en la parada de autobús, una mujer más joven me miró de reojo y luego vino a charlar. Dijo que le parecía conocerme de algún lado. Respondí que era posible, pero que mi rostro andaba en muchas historias ajenas. Ella rió. Preguntó si era yo la mujer que salió de la boda de su propio hijo. Dije que sí. Se puso un poco incómoda. Pidió disculpas si estaba invadiendo. Dije que no. Que, después de tanto tiempo, no me importaba el reconocimiento. Siempre que viniera con respeto. Contó que recordaba el alboroto en la iglesia. Era una de las invitadas del lado de la familia de la novia. Recordó todo con detalles. Mi ropa, la forma en que me levanté, cómo caminé hasta la puerta. Dijo que en ese momento no entendió
pero que ahora, casada desde hace 5 años, entendía más de lo que le gustaría. Me contó que su suegra era callada, pero sufría mucho por la forma en que la trataban sus hijos, que era dejada de lado en las decisiones, llamada exagerada, tratada como si hubiera perdido su valor con la edad. Dijo que empezó a notar eso después de escuchar mi historia, y que desde entonces comenzó a defender más a su suegra, incluso cuando a su propio marido no le gustaba. Escuché todo eso, y, una vez más, me di cuenta de cuánto puede llegar lejos una sola actitud, sin siquiera notarlo. No era fama lo que quería, era dignidad, era eso lo que me hacía mantener la cabeza en alto. Llegó el autobús, nos sentamos lado a lado. Ella siguió contando sobre la casa, los hijos pequeños, la voluntad de hacer las cosas diferente. Yo escuchaba y pensaba que, tal vez, si hubiera tenido una mujer como ella a mi lado años atrás, mi historia habría sido otra. Pero al mismo tiempo, fue exactamente por haber pasado por todo lo que pasé que ahora era capaz de inspirar a alguien como ella. Cuando bajé, me dio un papel con su número de teléfono. Dijo que, si quería, podía llamarla para charlar de vez en cuando. Guardé el papel. No prometí nada, pero me gustó el gesto. En el camino a casa, pensé mucho, no sobre el pasado, sino sobre el tiempo presente, sobre cómo había sido forzada a empezar de cero, sobre cómo eso, a pesar del dolor, me liberó. Hoy vivía en un lugar pequeño, pero tranquilo. No tenía lujos, pero nadie me faltaba al respeto. Y lo más importante, ya no era invisible. Incluso sin salir mucho, incluso sin aparecer en ningún lugar, la gente me veía, y no como aquella que fue humillada, sino como aquella que no aceptó ser pisoteada. Rafael nunca más me buscó. Ya ni pensaba en eso. Esa parte de la vida se quedó parada en el tiempo. El último recuerdo que tengo de él es de espaldas, yéndose, después de decir que la casa ahora era suya. Nunca supe si se arrepintió, si alguna vez se detuvo a pensar en todo lo que dijo. También nunca quise saber. Preferí guardar lo poco que me quedaba de su recuerdo antes de que todo eso se convirtiera en rencor. La verdad es que no todos los hijos merecen el esfuerzo que una madre hace. Ana Clara escribió una vez más. Ahora la carta fue corta. Solo dijo que se había mudado de nuevo, que estaba en un lugar más tranquilo y que había conseguido un empleo fijo. Habló poco, pero esta vez respondí. Escribí una hoja sencilla. Dije que estaba bien, que seguía viviendo en la misma casa, haciendo mis paños. Dije que el tiempo había arreglado las cosas y que ella también merecía vivir en paz. No deseé felicidad, deseé conciencia, porque sin ella, ninguna felicidad dura mucho. Algunos vecinos más antiguos dicen que mi historia debería convertirse en un libro. Yo río. Digo que un libro es para quienes tienen un final feliz. Mi historia es un recomienzo, y más de uno. Cada día que pasé en esa casa, después de irme de la vida de mi hijo, fue un nuevo comienzo. No había banda sonora, ni abrazo de despedida, ni discurso bonito. Había suelo, paño, silencio y un poco de dignidad recuperada. El otro día me senté con doña Marlí y comenté que tal vez era hora de parar con los bordados. La vista ya no es la misma. Los dedos duelen más que antes. Ella dijo que entendía, pero que si paraba, mucha gente lo echaría de menos. Dije que no podía vivir para siempre como un referente de resistencia, que algún día quería ser solo una vieja tranquila, tomando té en el porche. Ella rió y respondió que eso ya lo era, solo que con un detalle. Una vieja tranquila que enseñó a muchas mujeres a levantarse de la silla. El tiempo no devuelve lo que quitó, eso lo aprendí a la fuerza, pero enseña a vivir con lo que queda, y a veces, lo que queda es más que suficiente, porque ya no hay exigencias, ya no hay la expectativa de agradar a quien no valora, solo hay presencia, el derecho a respirar sin miedo y a existir sin necesidad de explicarse. Sé que aún habrá quienes me juzguen, que dirán que debí tragarme todo por amor a mi hijo, que debí quedarme para mantener unida a la familia, pero yo digo una cosa, una familia que te obliga a callar no es familia, es prisión, y yo elegí salir, elegí vivir, aunque sea sola, aunque sea con poco, porque el respeto, cuando se recupera, no se negocia más. Hoy, sentada en el mismo porche donde vi pasar tantos rostros, respiro hondo y no espero más a nadie. Quien quiera venir, que venga con verdad. Ya no acepto migajas, ni de hijo, ni de nuera, ni de nadie, porque cuando una mujer decide que merece paz, no hay quien la detenga. Y yo lo decidí hace tiempo.